about a million, I keep it a trend. Resilient, they energy off. My image is God reaching deep in the pot. I got features of people like lost. Yeah, R.I.P. on me, TT. The melanin on me, my cheekbone is native. The soil is my wild walk. Hoy tenemos reunión con la empresa que nos realiza, que hace el acolchado, bueno, el forro para el peto que estamos haciendo para espera, tanto el peto como la chaqueta. Y nada, vamos camino de sus instalaciones para ver qué decisión tomamos y cuál es el gramaje que le vamos a poner al forro. Y para eso es mejor que nos lo diga él, que es un experto y un profesional, sobre todo para ver los niveles, el rango de temperatura que puede soportar el peto. Ya queremos que sea un producto que aguante lo máximo posible a bajo cero. Y aparte, como nosotros hacemos de espera, creemos que es un producto ideal. Hemos conseguido que sea ultra silencioso, no se oye prácticamente nada y muy cómodo a pesar del acolchado. El acolchado al final es sintético. Hemos pensado que es mejor que la pluma porque el sintético a menor volumen abriga más y aparte no retiene nada de humedad, cosa que la pluma sí. Entonces por la noche, sobre todo en nuestra zona, la humedad es muy fuerte y si conseguimos que aísle sobre todo de la humedad, pues mucho mejor. También va a llevar un tratamiento hidrófugo, por lo que la humedad también la va a aguantar un poco por las capas de fuera. Y nada, vamos a ver si ya lo dejamos todo ultimado, porque lo que es el modelo y el diseño ya está terminado. Un poquito. Bueno, esperas de jabalí. No demasiado, pero... Para espera de jabalí. Claro, ya es que pasa que por la noche hace mucho frío y hay gente que está en la intemperie. Entonces, ¿qué ocurre? Que necesitamos algo que, sobre todo, tú imagínate aquí en Alcoy, en invierno, te puedes meter por la noche a cuánto, a 0, 1, 2, 3 grados, pues la gente va a cazar con esa temperatura. Entonces hemos hecho un chaquetón, que sería, que lo tiene el diseñador, pero bueno, el chaquetón es esto, básicamente. Pasa que este lo hemos hecho para montería. Pero la idea es, porque este creo que es el que me hiciste de 150 a 200, creo que es. Este le hemos metido el de 200, pero lo que quería ver yo contigo es, porque 300 no tenemos, temperaturas que aguanta. ¿Tenéis alguna tabla, algo que sepamos? No, pero te lo puedo organizar. O si hay algún tipo de producto térmica distinto que aguante mucho más frío, Sí. o cómo lo veis esto, porque ya habíamos pensado meterle a este de 300, porque de 300 no sé el rango que tiene temperatura. Bueno, no, eso lo tengo que estudiar, lo tengo que ver. La idea es que soporte en torno de los 0 grados, que la persona que se lo ponga, date cuenta que se va a poner esto y aparte el chaquetón, con lo cual es como el buceo. Llevas la capa de 300 más la del chaquetón. La función que tiene es que te mantiene la temperatura de tu cuerpo. Eso es lo que queremos. Eso es lo que te mantiene la temperatura de tu cuerpo. Y después hay otras fibras técnicas ahora que lo que hacen es aislar la temperatura externa. O sea, el fuego, que son ya productos técnicos, estamos empezando a trabajar con ellos. Pero esto de momento... No, la idea es que te aguante el cuerpo, el calor. Es la temperatura. Que no pierda, que intente que pierda la menor cantidad de calor posible. Te mantiene totalmente la temperatura. Vale, evidentemente cuanto más gordo, más temperatura también. Tienes la barrera, es más importante. Vale. Entonces yo creo que lo adecuado para este tipo de producto, ya que vas a estar en el exterior y a esa temperatura, yo creo que sería de 300, no menos. Es que ya cargarlo demasiado... No puedes irte más allá. Porque no sería cómodo ni... No, sería demasiado volumen. Claro, porque esto lo hemos hecho con el de 200, que yo lo veo bien. Sí. Pero yo creo que le podríamos meter incluso... Yo creo que a este le podríamos meter el de 300. Lo que pasa es que la lámina esta también es un poder térmico importante, muy importante. Por eso esta lleva 2. Más que la fibra, casi. ¿Sí? Muchísimo. O sea, por este lleva 2, lleva uno abajo y otro arriba, que me fijé yo. Claro, hicimos el sándwich. Yo lo que quiero es que ahora, porque ahora tendremos que hacer de 300, tendré que enviar ya metros. Pues estas son las pruebas primero. Sí. Pero por ejemplo aquí, lo que es la manga, Ha quedado bien, ¿no? sí ha quedado muy bien. A ver, y la calidad que tiene con este acabado que habéis hecho, y lo que dijimos de los pelillos, ha quedado perfecto. Pues es un producto que está muy demandado, ¿sabes? Imagino. La gente está deseando encontrar algo que no mueran por la noche de frío. Claro. No se oye el tejido este que le hemos puesto, y aparte con el acolchado que también se come el sonido. Claro. O sea, Sí, es una fibra pluma de un denier muy finito, y entonces tiene el tacto muy parecido a la pluma, un tacto muy suave en la fibra siliconada, entonces no suena para nada. Un denier muy finito, entonces se entrelazan entre ellas
y no absorbe ni retiene la humedad. Porque tú Totalmente. consideras que lo mejor para esto es este producto que hemos dicho, ¿no? Sí. Esta fibra. Vale. Sí, porque es un producto que no absorbe ni retiene la humedad, totalmente transpirable, o sea que es perfecto. La función es perfecta. Y entonces el 300 yo no lo veo excesivo, ¿no? Yo lo veo que sería el ideal. 300 es correcto. Lo que necesito es eso, que me digas tú, pues mira, el rango que el 300, las pruebas que hay hechas es que soporta de 0 a... Sí, a eso hacemos una pruebecita en ITEX. Los hermanos factureros hemos ido. Ahora estamos haciendo un tipo parecido a. Claro, aquí le marcas tu dibujo, ¿no? ¿Tú cómo ver hacer el romo más bien? Demasiado cliente, demasiado. Claro, se hace más difícil. Bueno, yo soy Borja, trabajador aquí en Acomur y estamos aquí con la colchadora y aquí podemos ver todos los programas que podemos elegir para poder acolchar. Tenemos los diferentes patrones, ya sea para colchones, para ropa, para edredones, para nórdicos, para cualquier tipo que queramos. Esta es la más grande que tenemos, la que podemos poner más tipos de fibras, de rellenos, de espumas, tejidos, ya sea con dos capas, con 3 capas o con todo lo que elijamos. Lo que hacemos más por el tema porte. Claro, porque eso, claro, yo estoy al contrario. Esta es más parecida a la nuestra, ¿no? Esta es tal cual la vuestra. Sí. Esta es un volumen de 600 gramos, la nuestra que hablamos sería la mitad. Esta se utiliza para temas de aislamiento. Pero puedes ver la suavidad, cómo se abre, mira, ¿ves? Ves la suavidad que parece algodón, con un tacto muy suave de seda. Muy similar a un algodón natural. Entonces, claro, tienes varias capas y lo que hace el aislamiento es que tarda muchísimo tiempo en llegar hasta el final. Porque realmente la prenda aísla no porque te dé calor, sino porque mantiene tu temperatura. Mantiene la temperatura, es una barrera. Su función es una barrera térmica, que te aísla la parte fría de la parte de la temperatura corporal. La suavidad. Estamos aquí en Acomur, en Muro del Alcoy. Somos una empresa familiar ya desde hace unos 30 años, en la que lleva mi padre trabajando muy duro y pues bueno, estamos consiguiendo ya unos avances en los que estamos consiguiendo ropajes técnicos y ya cosas muy avanzadas para tener la mejor tecnología, ya sea en el colchón, ya sea en ropa, ya sea en edredones y en diferentes tipos de tejidos y rellenos. Y ahora estamos aquí con estos chicos para poder realizar unas buenas prendas para poder ir a cazar y no pasar frío. estar lo más cómodos posibles, más calentitos. Según nos comentan, empresas como esta, con este tipo de tecnología y lo que realizan aquí, creo que en España, poquitas, ¿no? Muy poco. Ya quedamos los últimos, los que resistimos, Pues y ahí estamos aguantando. Hay que apoyar el comercio nacional. Hay que seguir comprando aquí en España. Como veis, todas nuestras prendas las realizamos íntegramente en España, con ayuda de la industria española, más poca que queda. Pero bueno, vamos a intentar entre todos que continúe y que sigamos a marcha. La pluma tiene que ser de muchísima calidad, tiene que ser la parte baja del cuello, del pato, de la oca normalmente, y que tenga muchísima volatilidad. Porque si es una pluma del ala, de la parte trasera o así, que la caña pesa muchísimo, no hace la función correcta. Para eso es mejor utilizar una fibra de poliéster que es lavable y no crea ningún tipo de alergias. Lo importante es que no crea alergias. La pluma sí que hay alguna persona que no la puedan absorber.
todo muy bien. Y la fibra sí que no es en ningún momento tiene ningún problema de reacción ni nada por el estilo. Y luego el tema de la humedad también, ¿no? El tema de la humedad. Estos materiales están fabricados y no absorben ni retienen la humedad en ningún momento. La pluma sí, no absorbe la humedad, crea ácaros y un poquito más de problema. Claro, creo que hemos hablado antes que para cazar nos viene muy bien por el tema de la humedad que hay, por lo menos en nuestra zona de Levante. Lo bueno que tiene es que al no absorber ni retener la humedad, el ácaro se deshidrata y muere. En el momento que un ácaro se deposita aquí o intenta crear un pequeño ecosistema aquí, él, como esto no absorbe ni retiene la humedad, lo que hace es se deshidrata O sea, que es más higiénico en y definitiva. desaparece. Esa es Y más fácil de lavar. Tantas veces como quieras, a 30 grados, sin ningún tipo de problema. Pues nada, para que veáis, vaya maravilla de prenda que estamos haciendo. Bueno, ahí tenéis a Dan. Y saluda, hombre. Buena, buena. El otro heredero. No hayáis visto una parte más de los procesos que llevamos a cabo. Aquí todo aquí en España. Como veis, tecnología punta, aunque parezca que no, en España también queda todavía industria buena. Y por la que puedes apostar. Sí, y que son capaces de hacer este tipo de productos. Nunca imaginei que ia ser tão bom.